Bienvenidos. Hoy vamos a hacer una exploración bastante interesante, creo yo. Nos vamos a fijar en una figura de los primerísimos tiempos de la Iglesia y también en un canto, un himno, que seguro que suena familiar, el Sanctus. Sí, hablaremos de San Sixto I, que la tradición considera el séptimo papa, y de ese canto, el Santo, 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 que bueno, sigue siendo una parte clave de la misa católica. Las fuentes que hemos consultado, la verdad es que nos meten de lleno en esa historia tan viva, a veces un poco tensa de la Iglesia primitiva, justo cuando empezaba a definir sus liturgias, sus ritos. Así que la misión de hoy es doble. Primero, entender quién fue San Sixto I, y también, claro, el mundo en que vivió. Y segundo, intentar desentrañar por qué su legado, sobre todo lo del Sanctus, pues sigue siendo relevante hoy. Y ojo, aquí va un primer dato que a mí me parece impactante. Ese santo, santo, santo de la misa no es solo una oración antigua. Sus raíces bíblicas son profundísimas. Pero la decisión de que lo cantara toda la asamblea, o sea, el pueblo con el clero, eso parece que viene de una disposición papal muy concreta. Y en un contexto histórico que, bueno, yo creo que merece la pena analizar a fondo. Vale, pues vamos a meternos de lleno en esto. Primero, lo básico, el personaje y su época. ¿Quién fue San Sixto I? Pues las listas más tradicionales lo ponen como el séptimo obispo de Roma, sucesor de Alejandro I. Su pontificado, bueno, se suele fechar más o menos entre el 115 y el 125 después de Cristo. O sea, que vivió bajo el emperador Adriano. ¿Y cómo era esa Roma de Adriano? Era una Roma compleja. Por un lado, sí, el reinado de Adriano se asoció a cierta paz, la Pax Romana, y a un esplendor cultural, eso es verdad. Adriano admiraba la cultura griega, viajaba mucho, construyó cosas impresionantes, pero en lo religioso, su política era más bien la del sincretismo. Sincretismo. ¿Eso qué significaba exactamente, en la práctica? Pues significaba una tendencia a mezclar, a fusionar distintos cultos, distintas deidades. Adriano, por ejemplo, promovía a los dioses grecorromanos, pero también se interesó por cultos que venían de Oriente. El panteón mismo, que él reconstruyó, estaba dedicado a todos los dioses. Y esta atmósfera, que hoy quizá veríamos como de tolerancia, bueno, para el cristianismo primitivo era un desafío enorme. Claro, me imagino, porque la fe cristiana es exclusiva en ese sentido, ¿no? Un solo Dios revelado en Jesucristo como único Señor. No encajaba en eso de un Dios más entre muchos. Exactamente. Para los cristianos, su fe no era una opción cultural más, era la verdad revelada. Y eso chocaba, pero frontalmente, con esa mentalidad sincrética romana. De hecho, los romanos a veces veían esa exclusividad como intransigencia, incluso como ateísmo, por negar a sus dioses. Así que en ese ambiente, la labor de un líder como Sixto I era capital. No era solo organizar a la gente, era afirmar la identidad cristiana frente a esa presión cultural y religiosa tan fuerte. Entiendo. Y entonces, reforzar la liturgia, los ritos, era una manera de marcar esa diferencia, de decir, nosotros somos esto. Exacto. Piensa que el mundo romano estaba lleno de rituales paganos, a menudo muy espectaculares. La liturgia cristiana, sobre todo la Eucaristía, necesitaba destacar su carácter único, su sacralidad. No era una simple comida de hermanos, ni un misterio pagano más. Era el memorial de la muerte y resurrección de Cristo, su presencia real. Entonces, subrayar la santidad de cada gesto, de cada objeto, era fundamental, tanto para que los propios fieles entendieran la profundidad de lo que hacían, como para distinguirlo de todo lo demás. Y su figura, la de Sixto I, está bien documentada para ser tan temprana. Sabemos que existió de verdad. Sí, su lugar en la lista de obispos de Roma está confirmado por fuentes muy tempranas y muy fiables. San Ireneo de León, por ejemplo, que escribe a finales del siglo II, lo menciona claramente como sucesor de Alejandro I. Y Eusebio de Cesarea, el gran historiador de la Iglesia del siglo IV, también lo incluye. Y esto es importante, ¿eh? ¿Por qué? Porque demuestra que ya en el siglo II había una conciencia clara de continuidad en la sede de Roma. Se veía como un pilar para guardar la tradición apostólica frente a herejías o desviaciones. O sea, Sixto I no es una leyenda, es un eslabón histórico en esa cadena. Vale, perfecto. Contexto histórico y figura entendidos.
Vayamos ahora a las acciones concretas que se le atribuyen. Has mencionado la liturgia. Y hay una fuente tradicional, el Liber Pontificalis. ¿Qué podemos decir de esta fuente? ¿Es fiable? A ver, el Liber Pontificalis es una fuente interesante pero compleja. Es una colección de biografías de papas que se empezó a escribir seguramente en el siglo VI, aunque recoge tradiciones más antiguas. Es valiosa, sí, pero hay que leerla con cuidado. A veces mezcla datos históricos comprobables con atribuciones posteriores o tradiciones que no podemos verificar. Sin embargo, lo que dice sobre Sixto I encaja muy bien con las necesidades de la Iglesia del siglo II que acabamos de comentar. De acuerdo. Con esa precaución en mente, ¿qué disposiciones litúrgicas le atribuye entonces el Liber Pontificalis a Sixto I? Pues fundamentalmente se le asocian 3 medidas, todas orientadas a reforzar la sacralidad de la Eucaristía. La primera, que solo los ministros ordenados, obispos, presbíteros, diáconos, pudieran tocar los vasos sagrados. El cáliz, la patena. Entiendo, para marcar su importancia. Exacto, para subrayar la santidad especialísima de esos objetos, separarlos del uso común. La segunda, y aquí volvemos al tema central, la introducción del canto del Sanctus por parte de toda la asamblea, clero y pueblo juntos, justo antes de la plegaria eucarística. Luego profundizamos en esto. Y la tercera, parece que estableció normas específicas sobre cómo guardar y tratar las especias eucarísticas consagradas. Asegurar la máxima reverencia. Son 3 medidas que, aunque parezcan distintas, sí que apuntan como en la misma dirección, ¿no? Totalmente. Y eso es lo revelador, ver la coherencia que tienen. No son reglas puestas al azar o caprichosas, forman parte de una estrategia pastoral y teológica muy clara. Querían educar la sensibilidad de los fieles, moldear cómo entendían la misa, dejar clarísimo que aquello no era una reunión social cualquiera, ni siquiera solo una comida fraternal. Era un acto sagrado, un encuentro con el misterio de Dios presente en Cristo. O sea que la primera gran idea aquí es que estas reglas litúrgicas tan tempranas no eran solo para organizar, eran una declaración de identidad y una pedagogía de lo sagrado. Sobre todo frente a un entorno que tendía a mezclarlo todo. Exactamente. Eran una forma de construir y reforzar la identidad cristiana a través de la propia celebración. Cada gesto, cada norma, comunicaba algo sobre quién es Dios y quién es la Iglesia. Ayudaban a los fieles a ver la misa como algo único, diferente de los cultos paganos y lleno de significado divino. Era, en cierto modo, una catequesis vivida. Esa coherencia es clave, sí. Y dentro de esas disposiciones has mencionado una que resuena literalmente hasta hoy, el canto del Sanctus por toda la asamblea. Vamos a centrarnos ahora en eso. Has dicho que Sixto I dispuso que el pueblo se uniera. Pero, ¿de dónde viene el himno en sí? ¿Cuál es su origen? ¿Qué dice exactamente? Porque imagino que no se lo inventó él de la nada. No, para nada. El Sanctus es uno de los himnos más antiguos y con raíces bíblicas más claras de toda la liturgia. Sus fuentes son directas y, potentísimas. Viene de 2 visiones proféticas que describen la liturgia del Cioro. 2 visiones. ¿Cuáles son? La primera está en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 6. Es la famosa escena de la vocación del profeta, cuando ve al Señor en su trono y a los serafines que volaban a su alrededor. Y estos ángeles, los serafines, clamaban uno a otro. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Impresionante. ¿Y la segunda visión? Esa está en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, capítulo 4. Describe la adoración continua ante el trono de Dios, por parte de los 4 vivientes, esas figuras simbólicas que representan a toda la creación. Y dice que no cesaban ni de día ni de noche de decir: Santo, santo, santo Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. O sea que cuando en la misa se canta el Sanctus, estamos haciendo eco directo de la alabanza de los ángeles y los santos en el cielo. Es como unirse a ese coro celestial. Justo eso, es literalmente importar la banda sonora del cielo a nuestra liturgia aquí en la tierra. Y el significado teológico es inmenso. Ese triple santo, el trisagio,
No es una simple repetición. En la mentalidad bíblica, repetir algo 3 veces es la forma de expresar el superlativo absoluto, la plenitud total. Decir santo, santo, santo es afirmar la santidad de Dios en grado sumo, infinito, su trascendencia total sobre todo lo creado, su majestad absoluta. Y Sixto I decide que toda la asamblea participe en este canto tan potente. ¿Por qué esa decisión específicamente? ¿Qué buscaba con eso? Aquí es donde la decisión de Sixto I cobra una importancia histórica y teológica enorme. Podemos ver varias motivaciones clave muy ligadas a su contexto, claro. Primero, lo que ya apuntamos, fue un paso decisivo hacia la participación activa de todos los fieles. Quizás antes el clero llevaba más la voz cantante. Al hacer que todos, clero y laicos, hombres y mujeres, se unieran en esta aclamación tan solemne, se reforzaba el sentido de comunidad, de ser un solo cuerpo que alaba a Dios. Ya no eran simples espectadores. Tenía que ser un momento muy potente, ¿no? Escuchar a toda la comunidad proclamando eso a una voz. Sin duda. Y eso nos lleva al segundo punto, el momento litúrgico que eligió. El Sanctus se canta justo al empezar la plegaria eucarística, el corazón mismo de la misa, justo antes de la consagración. Hacer que toda la asamblea irrumpa con esta alabanza cósmica, justo antes del momento más sagrado, crea una atmósfera de expectación, de reverencia compartida, subraya la grandeza del misterio que va a suceder. Es como si la Iglesia en la tierra se pusiera en sintonía con el cielo antes de recibir el don más grande. Y supongo que también habría una dimensión, no sé, como de afirmación frente al mundo exterior, ¿verdad? Absolutamente. Ese es el tercer punto, y es crucial, el contexto apologético. Acuérdate del sincretismo de Adriano y del culto imperial en general. En el Imperio Romano a veces se aclamaba al César como Dominus et Deus, Señor y Dios. Se le ofrecían sacrificios, se le atribuía divinidad. Pues bien, cuando los cristianos cantaban Santo, 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 es el Señor Dios de los ejércitos, estaban haciendo una declaración de fe muy fuerte. Y en cierto modo hasta subversiva. Vaya, nunca lo había visto así. Que cantar el Sanctus era también una afirmación casi política frente al emperador. Era una afirmación teológica, pero con unas implicaciones políticas enormes. Estaban diciendo, el único realmente santo, el único Señor del universo digno de adoración absoluta, no es el emperador, ni ninguno de los dioses del panteón, es el Dios de Israel, revelado en Jesucristo. Reservaban esos títulos máximos, santo y señor, Kyrios en griego, que era el mismo título que a veces se daba al César, solo para Dios. Era una forma de proclamar su lealtad última y de diferenciarse radicalmente del culto oficial y de toda esa mezcla religiosa que había. Era casi un acto de resistencia pacífica a través de la liturgia. Vamos a profundizar un poco más en esas implicaciones. Has hablado de la unidad, de la conexión cielo-tierra, de la dimensión apologética. ¿Qué más nos dice esta práctica sobre la Iglesia de aquella época? Nos dice varias cosas importantes, sí. Primero, sobre la eclesiología, o sea, sobre cómo se entendía la Iglesia a sí misma. El canto común del Sanctus simboliza y hace visible la unidad de la Iglesia, como un pueblo sacerdotal que ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. De alguna manera, anticipa la comunión perfecta de todos en el cielo. No es una suma de individuos, es un cuerpo unido en la fe y la adoración. Segundo, refuerza muchísimo esa idea del vínculo inseparable entre la liturgia de la tierra y la del cielo. El Concilio Vaticano II lo diría siglos después. En la liturgia terrena pregustamos y participamos en la celestial. Y el Sanctus es quizá el momento donde esto se hace más palpable. Sentimos, o deberíamos sentir, que nuestras voces se unen de verdad a las de los ángeles y los santos. No es solo una metáfora bonita, es una convicción teológica profunda sobre qué es la misa. Es fascinante pensar en esa conexión vertical, no solo la horizontal entre los fieles. Y esto tiene una consecuencia importante para entender la historia. Nos permite rebatir, con evidencia histórica muy temprana, algunas ideas un poco simplistas sobre la Iglesia primitiva. Por ejemplo, esa idea de que la liturgia estructurada, con rituales, fue un invento tardío, medieval o posterior.
Pues vemos que no. Ya en el siglo II, con gente como Sixto I, hay una preocupación clara por poner normas litúrgicas precisas, por definir cantos, por regular cómo tratar los elementos sagrados. Ya existía una liturgia con forma y contenido. ¿Y qué me dices de la idea de que la Iglesia primitiva era algo así como puramente espiritual, sin ritos externos, casi como una filosofía? Pues esa idea tampoco se sostiene mucho. La insistencia de Sixto I en el canto comunitario del Sanctus, en venerar los vasos sagrados, en guardar con reverencia la Eucaristía, todo eso demuestra que el cristianismo primitivo no era una fe desencarnada o solo interior, era una fe vivida en comunidad, expresada a través de signos, de símbolos, de ritos concretos. La dimensión visible, material, ritual, era esencial desde el principio para expresar y también para alimentar la fe interior. Si conectamos todo esto, vemos perfilarse ya en el siglo II una iglesia con una identidad litúrgica fuerte, consciente de su singularidad y del poder de sus celebraciones. Entonces, recapitulando un poco el impacto de San Sixto I en todo esto. Más allá de ser el séptimo papa, su figura es la de un pastor preocupado por consolidar la identidad y la práctica litúrgica de la Iglesia en un momento clave. Ayudó a cimentar esa comprensión de la liturgia como un acto sagrado, comunitario, cósmico, conectado con el cielo, y también apologético, bien diferenciado del paganismo. Exacto. Y lo verdaderamente asombroso es cómo ha perdurado ese legado, ese canto del Sanctus, cuya participación de todos él parece haber impulsado de forma decisiva, sigue siendo una constante universal. Casi 2000 años después, ese mismo himno, con sus raíces en Isaías y el Apocalipsis, se canta o se recita en el corazón de la plegaria eucarística en prácticamente todas las liturgias católicas del mundo y también en muchas otras tradiciones cristianas. Es uno de los testimonios más elocuentes de la continuidad y la universalidad de la fe cristiana a lo largo de los siglos. Una herencia viva del siglo II. Hoy no estamos simplemente repitiendo fórmulas o haciendo gestos por costumbre. Elementos tan centrales como el Sanctus tienen una historia densa, una teología profunda, un propósito pastoral que se forjó en los desafíos y en la fe vibrante de los primeros siglos. San Sixto I, como guardián de esa sacralidad litúrgica frente al sincretismo y al culto imperial, es un testigo clave de cómo la Iglesia primitiva entendía y vivía su fe. Su impulso para que toda la asamblea proclamara la santidad de Dios fue un acto de afirmación comunitaria y de conexión con lo trascendente, que sigue resonando hoy. Precisamente. Y quizá una reflexión final que nos podemos llevar de esta exploración es cómo el conocer este trasfondo histórico y teológico puede transformar nuestra propia participación. La próxima vez que cantemos o recitemos el Sanctus, podemos ser más conscientes de que no es solo una oración bonita, es una proclamación de fe con raíces antiquísimas, un acto de unión con la Iglesia celestial y una afirmación de la soberanía única de Dios que tuvo una fuerza particular en aquel contexto del siglo II. Comprender de dónde viene le da una nueva profundidad. Y dejo una idea, si te parece, para la reflexión personal de quien nos escucha. ¿Cómo experimentamos hoy esa conexión entre nuestra alabanza aquí en la tierra y la liturgia eterna del cielo? Esa conexión que la Iglesia primitiva quiso subrayar tan fuerte con este himno. Detenerse a pensar en la increíble continuidad de esta práctica, estas mismas palabras uniendo a creyentes durante casi 20 siglos, en culturas y lugares tan diversos, todos aclamando juntos la santidad de Dios ante el misterio eucarístico. Es en sí mismo un motivo de asombro y un poderoso recordatorio de la fe compartida que nos une como Iglesia a través del tiempo. Es un puente vivo que atraviesa la historia,